ha generado tanto daño hasta el día de hoy en la humanidad, que son precisamente los prejuicios, ¿no? Y hay prejuicios que se manifiestan en nuestro entorno de aspecto social, racial, religioso, de género y otros que entendiendo sobre todo qué son prejuicios, podemos ver que son esas actitudes, ya sea de pensamientos, de emociones, de sentimientos, pero negativos, negativos que nosotros podemos sentir o manifestarlos esto hacia alguna persona o algún grupo de personas, ¿no? Y precisamente estas actitudes que pueden estar orientados ya sea por la raza, por el género, por la religión, ¿no? La discapacidad también entra aquí, hacia los cuales uno siente un cierto rechazo, ¿no? No me cae bien esa persona, o no me siento bien, o incomodidad, ¿no? Y esto es claro ver, aún en nuestro entorno, cuando muchas veces por allí una señorita va a la casa con un joven y le dice a la mamá o al papá, te presento a mi novio. La cara de la mamá como que estaría chupando limón, se pone, pero un rechazo. No me cae bien. De vista, ese hombre no te conviene, ¿no? Y esos y otros aspectos que algunos ya casados, ahí tienen un suegro, una suegra o un yerno, que no les pasa, no los cae bien, ¿no? Estas actitudes, hermanos, son precisamente manifestaciones en las que las personas muchas veces se consideran superiores, ¿no? Superiores, se sienten que están por encima de los demás. Otros que se sienten inferiores, creen que no pueden llegar ni estar a la altura de los demás. Entonces, los prejuicios son causa del orgullo, del egoísmo, o también esto sabemos, ¿no?, que es consecuencia del pecado. Precisamente en el Edén, cuando todo era perfecto, el pecado puso al hombre en una tremenda enemistad contra Dios. El pecado hace que el hombre rechace a Dios, ¿no?, desprecie a Dios, se sienta apartado de Dios, y el pecado también trajo como consecuencia la división. El hombre y la mujer y los hombres, a partir del pecado, se han vuelto enemigos. Hoy vemos consecuencia de ello, ¿no? Familias que se dividen por causa del pecado. Los padres rechazan a los hijos a los padres, hay peleas entre esposos, en las instituciones, en comunidades, en países, ¿no?, que hasta el día de hoy vivimos precisamente esa terrible violencia por causa del pecado, por causa precisamente de esa mala relación que existe entre los hombres, ¿no? Y esta actitud de prejuicio, por ende, lleva a los hombres a actuar de una manera terrible, ¿no? Se ve por allí el menosprecio, se subestima a los demás, ¿no? No estás a mi altura, ¿no? O sentimos que esas personas no solo no me caen bien, sino que caemos a veces en la burla, ¿no? Nos burlamos de sus imitaciones, de sus defectos, de su color, de su tamaño, del tipo de pelo que tienen, algunos no lo tienen, maltratos, burlas y acciones que llevan muchas veces hasta la muerte, ¿no? Hay lugares donde se ha dado esto, ¿no? Incluso a veces llega tanto ese desprecio, ese rechazo, que puede ocurrir eso, ¿no? Y aunque estamos en una época supuestamente moderna, donde se han dado tantos avances, ¿no?, en el proceso de la historia se han levantado muchas personas buscando precisamente esa igualdad. Tenemos a un Martin Luther King, quien buscó precisamente acabar con la segregación racial de los negros, ¿no?, y los blancos, para que gozaran los mismos derechos civiles, ¿no?
Se crearon leyes con favor de la igualdad, ¿no? Tales como una que se ha prescrito precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prescribe esta ley, que dice así: todas las personas son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho sin discriminación, al igual de la protección de la ley. Pero aún así, ¿no? Los prejuicios se siguen dando, sigue existiendo, ¿no? Hoy, a la luz del capítulo 10 de Hechos, precisamente vamos a ver cómo Dios abolió una terrible barrera que impedía el avance y la proclamación de su evangelio, ¿no? Él había determinado precisamente que este mensaje, que este evangelio, esta salvación llegara a todos los hombres, ¿no? Pero ya en el inicio del establecimiento de la iglesia, ¿no? Cuando se comenzaba a proclamar el mensaje del evangelio, el enfoque de Dios, la misión era llegar a todas las personas, a todas las naciones. Pero precisamente, ¿no? Basado en un problema que allí se estaba manifestando entre judíos y gentiles, ¿no? No se estaba llevando a cabo como realmente debería ser este mensaje, ¿no? Hoy quiero compartirles un mensaje al que he titulado: Jesucristo es un Salvador y Señor para todos. A ver, quiero que lo repitan conmigo. ¿Vamos? Jesucristo es un Salvador y Señor para... A ver, creo que ustedes no quieren a los demás. Vamos, juntos. 1, 2, 3. Jesucristo es un Salvador y Señor para... ¿Seguro? ¿Por qué no trajo a la suegra esta mañana? Entonces, antes de su ascensión, Jesucristo había anunciado a sus discípulos a predicar, ¿no? Les dio el encargo de llevar el evangelio a todas las personas y a todo lugar. Podemos ver en Mateo 28, 19, lo ordena lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente vemos en Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda. En Hechos 1:8 también vemos esta orden que el Señor dio, ¿no? Que se impartiera su evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y esto involucraba a todos los hombres de todos los pueblos, raza, género, entre ellos judíos, gentiles, negros, blancos, de todo. Él dice en su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, en base a ellos vemos que Lucas considera realmente este capítulo, ¿no? Dedicó todo un capítulo, ¿no? Y unos versos más para hablar precisamente, para dejar sentado que es relevante y muy vital la conversión de Cornelio, ya que este es un hecho histórico en el que realmente se aprecia la unidad de todos los cristianos, pero en Cristo, ¿no? Sin distinción de origen, ¿no? Para realmente convertirlo en un solo pueblo. Vamos a ver 2 puntos nada más en este pasaje, ¿no? De Hechos 10, y quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de Cornelio. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos 10 y vamos a dar lectura allí los primeros versículos, que son el 1 y el 2, para conversar un poquito. Vamos a ver acá. ¿Quién es Cornelio? ¿Ya? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre gentil, era un romano, era un hombre que tenía bajo su mando aproximadamente 100 soldados. Él era un militar romano que vivía en un lugar llamado Cesarea, que era un sitio que de alguna forma, ¿no?,
se había preparado o se había constituido, edificada allí una gran ciudad. Él vivía allí y él tenía allí prácticamente, era como una especie de una estación militar, ¿no? Cornelio, aunque él tenía ciertos cargos, cierto renombre, cierto prestigio y era un militar, ¿no? Pero era un hombre piadoso, dice la palabra de Dios. Un hombre temeroso de Dios. No solo él, y aquí está un lindo ejemplo para muchos de nosotros, para todos. Dice que toda su casa. ¿Ya? Aparte de eso, era un hombre dadivoso. Compartía sus limonas, compartía ya, su economía y ayudaba a las personas de su entorno. Y era un hombre de oración, siempre estaba con esa necesidad de buscar a Dios. Pero aunque este varón era un hombre justo, piadoso, muy religioso, muy devoto de Dios, hacía el bien, ¿no? Se podría decir que era un practicante religioso de buenas acciones, pero nada de ello hacía precisamente que él fuera salvo, ¿no? De alguna manera, Cornelio necesitaba también tener un encuentro real con Dios y ser salvo de la condenación de sus pecados. Precisamente a eso se basa que cuando él, en uno de esos momentos que él estaba teniendo esa devoción que él presentaba, tiene allí una maravillosa manifestación sobrenatural. Seguimos con los siguientes versos, ¿no? Versículo 3 en adelante hasta el 8, dice así: este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo esto, ¿no? Si hay una cosa, hermanos, que podemos nosotros ver aquí es que Dios, Él realmente no pasa por desapercibido nada. Muchas veces nos hemos hecho la pregunta, pero aquellos que no han escuchado el Evangelio, aquellas personas que tal vez no han tenido oportunidad de tener alguna experiencia con el Señor, podemos ver que el Señor sí ama a todos y de todos tiene cuidado, y de alguna manera Él tiene ese contacto con estas personas y estas personas pueden realmente alcanzar la salvación, ¿no? Aquí vemos de una manera muy especial. Se manifiesta a Cornelio y le direcciona lo que él tiene que hacer, ¿no? Le muestra y le hace ver aquí a Cornelio que su búsqueda no es en vano y que realmente Dios tenía un propósito con su vida. Así que le da ciertas indicaciones de lo que él tiene que hacer y él inmediatamente escuchó ese mensaje, no solamente lo escuchó, sino acató, obedeció y envió a sus soldados, a sus criados, para ir a ver a Pedro y comentarle, ¿no?, que por parte de Dios, que lo haga realmente venir para que le imparta, ¿no?, lo que realmente el ángel le comenta a Cornelio, que Pedro tenía un mensaje que darle, que indicarle a él, que él tendría que de alguna manera, ¿no?, comunicarle algo que Cornelio necesitaba. Esto tenía que ver precisamente con la vida, con la necesidad espiritual que Cornelio tenía. Y eso, hermanos, ya tras esto, mientras por un lado Cornelio está teniendo esta visión, también igualmente Dios está obrando con Pedro, ¿no? Miren cómo el Señor obra de una manera muy especial, ¿no? Cornelio está recibiendo esta visión, dice, a la hora novena, ¿no?, que aproximadamente era como las 3 de la tarde.
Y Pedro también va a tener otra revelación por parte del Señor. Dios nos cuida de una manera especial. Nuestras oraciones tienen respuesta. Acá vemos a Cornelio acercándose al Señor, ¿no? Y Dios también atendiendo a él en su necesidad espiritual. Veamos los versículos del 9 al 16 del capítulo 10 de Hechos. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora con Pedro. ¿Estamos? Amén. ¿Están aquí todos? Bien. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, los soldados, los criados de Cornelio estaban en camino. Pedro dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es más o menos según el horario judío? Era más o menos las 12, ¿no? Ahí como que ya hay un poco de hambre, de apetito. Versículo 10. Tuvo hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Ahí hay toda una manifestación, ¿no? Interesante que va a tener Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, acá hay un principio teológico muy importante, ¿no? Muy interesante. Aquí Pedro está recibiendo una visión que viene del cielo, de arriba, no viene de abajo de la tierra. Esto prácticamente implica que Pedro está teniendo una revelación ahí que viene por parte de Dios, ¿no? Y realmente, hermanos, ¿qué estaba ocurriendo acá? Dios está preparando a Pedro. Está preparando a Pedro porque vean que a partir del capítulo 13 de Hechos, ya el apóstol Pablo incursiona, o vamos a decir, él inicia su labor misionera por todo el mundo, por esa parte de Europa y también Asia, pero también el auditorio, el público, la gente a la cual Pablo se dirige es al mundo gentil. Entonces los judíos a lo largo de los siglos habían llegado a entender, porque así ellos habían sido instruidos, habían sido enseñados tradicionalmente, ¿no? Que ellos tenían el privilegio y la exclusividad de las relaciones con Dios. Es decir, que ellos consideraban a los gentiles como perros, así los llamaban ellos, perros indignos, ¿no? Y que ellos no, por tanto, eran tenidos en cuenta por Dios. Es decir, ellos consideraban a los gentiles como inferiores en el ámbito espiritual. Ellos se consideraban privilegiados, ¿no? Ellos se sentían que era un pueblo muy especial, que Dios les había elegido a ellos y que solo ellos tenían la exclusividad de la salvación, nadie más, ¿no? Un poco egoísta de su parte, aunque ellos habían sido precisamente, ¿no?, enviados por Dios para hacer luz a todas las naciones, pero se habían enfocado en sí mismos, ¿no? Ahora, este ciego radicalismo de los judíos separatistas, en cierta manera, ¿no?, pero lo estaba superando, ¿no? Pues precisamente Dios le estaba comenzando a preparar para vencer estas terribles barreras que los separaban. Tanto era el prejuicio que ellos tenían, que consideraban, si se encontraban con un gentil, o iban a la casa de un gentil, o por allí comían con el gentil, se estaban contaminando espiritualmente. Se contaminaban de tal manera que eso para ellos era algo abominable. Y había ese rechazo, ¿no? Había de alguna manera
esa separación. Eso hacía que muchas veces algunos judíos, algunos gentiles que se convertían al judaísmo, ¿no? Tenían que pasar por todo un proceso ritual, ¿no? Ya el proselitismo llevaba a que ellos tenían que circuncidarse, a tener algunas prácticas, y eso de alguna forma no era una aceptación total, por si acaso. Siempre había ese prejuicio. Ya cuando incluso la iglesia inicia, había ya esa situación que limitaba. Para el Señor esa era una barrera. Ellos no tenían esa libertad de aceptar a los judíos en la iglesia, en la congregación, de una manera abierta, porque siempre consideraban que había cierta contaminación al relacionarse con ellos o cierta implicancia, ¿no? En cuanto tal vez al desarrollo de la fe o de su vida espiritual. Entonces Dios, aquí vean que son 3 veces que se manifiesta a Pedro en esta triple visión. Él le dice: Pedro, mira, ve, mata uno de esos animales, coma. Pedro estaba de hambre, ¿no? Pero un rotundo no. ¿Quién está mandando a comer a Pedro aquí uno de estos animales? ¿Quién lo manda? Dios. ¿Y qué le dice Pedro? No. Eso. O sea, Pedro está rechazando la voz de Dios. Miren hasta dónde había llegado su prejuicio. De tal manera él decía: o Dios me está probando, pero no creo que Él me esté mandando a hacer esto, ¿no? Pero Pedro, precisamente, ¿no?, tras tener esta revelación, él entendía que era de parte de Dios, y en esta visión Dios comienza a preparar a Pedro, a enseñarle que lo que realmente Dios había limpiado, ¿no?, Él no tiene por qué llamarlo inmundo, ¿no? Y es precisamente en esta visión que Dios enseña a Pedro que Él hacía limpio todos los alimentos y que las leyes que regulaban la alimentación cesaron en el mismo momento que en la cruz se abolió la separación entre judíos y gentiles, ¿no?, para que entrasen en la misma relación y posición en la iglesia. Esta barrera de separación que existía entre judíos y gentiles ya es derribada por Dios mismo en la obra que el Señor había realizado en la cruz. Con esos brazos abiertos allí, Jesucristo en la cruz dijo: consumado es, pagaba el precio de todos los hombres, no solamente de los judíos, de toda la humanidad, de todos los hombres, ¿no? Aunque posiblemente Pedro no tenía todavía muy claro el mensaje de esta visión, pero ya su corazón, ¿no?, y la guía del Espíritu Santo lo fueron preparando. Así que cuando llegan estos hombres allí, enviados por Cornelio, el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, ahí te vienen a buscar, ¿no? Yo te ordeno que vayas y vayas con ellos según lo que ellos te indiquen. Entonces, vemos aquí a partir del versículo 24, quiero que lean conmigo, ¿no? Pedro comienza a entender que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ya el hombre que viene a Cristo, el hombre que le entrega su vida a Cristo, es limpiado, es aceptado, es abrazado por el Señor, porque Él es para todos. Vamos a leer los versículos del 24 hasta el 29. ¿Ya? Dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a todos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, miren el concepto que tenía Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí quiero que lean conmigo. Vamos, todos juntos. Pero a mí me ha mostrado Dios. Bien, ahí nomás. A ver, todas las hermanas de la iglesia, versículo 28, lean, por favor. 1, 2, 3.
varones, ahora ustedes, 1, 2, 3. Y les dijo, vosotros sabéis, es para un varón juntarse o acercarse a un extranjero. Fuerte, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, por lo cual al ser llamado viene sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hermanos, acá está uno de esos puntos importantes en este pasaje, ¿no? Acerca de esa comprensión que Pedro comienza a tener respecto a los demás hombres que no eran judíos, ¿no? Muchas veces los prejuicios nos pueden cegar, nos pueden hacer ver ya inferiores a los demás. Muchas veces esas enseñanzas que hemos tenido, ¿no? Un poco torcidas de las cosas, muchas veces nos hacen perder bendiciones, perder oportunidades, perder las relaciones que nosotros debemos tener. Pedro, tras haber sido invitado por Cornelio, por medio de sus criados, él va, pero Dios está obrando de una manera muy, vamos a decir, aquí trascendente, para enseñar a Pedro que él quiere que realmente su evangelio sea predicado a todos, ¿no? No solamente que ese mensaje se quede allí enclaustrado entre los judíos, sino que fuera convocado a todos. Pero ellos tenían tradiciones, tenían enseñanzas. Realmente no existe en el Antiguo Testamento algún pasaje donde se tenga que rechazar a los gentiles. Ya habían interpretaciones de las escrituras que ellos tenían, que habían torcido y realmente habían llevado a los judíos a tener ese prejuicio, a considerar a los gentiles de una manera ya tan desconsiderada, considerándoles como abominables, como personas con quien ellos no podían tener ningún tipo de trato. Así que el Señor de alguna forma quiere precisar aquí que no existan esas barreras, por tanto comisiona o vamos a decir, prepara a Pedro para entender esto y también ya comenzar su labor ya de misión, de predicar y compartir el evangelio con todas las personas, ¿no? Para ello él tiene que entender eso, ¿no? Que realmente ningún hombre es común o inmundo ante los ojos de Dios, sino que él tiene que aceptarlos a todos por igual, a fin de que también esas personas puedan recibir el mensaje que el Señor había dejado para todos. A veces, hermanos, en nuestra iglesia, o en nuestro entorno familiar, o en nuestro entorno laboral, o en nuestro entorno social, algunas veces nosotros tenemos esas actitudes, ¿no? Los estatus sociales, cuando nos cuesta aceptar a las personas que consideramos que son de una categoría un poquito inferior a mí. Los cargos, los títulos nos hacen sentir que somos inferiores a los demás. Y eso realmente es algo que Dios de alguna forma no acepta. Para Él eso no es correcto, no es apropiado. A veces acá en la iglesia, algunos hermanos podemos acercarnos al otro a querer abrazarle por allí, de repente le vemos su apariencia, su aspecto, apenas le doy la punta del dedo allí, ¿no? No puedo acercarme a esa persona, no lo puedo aceptar, no me cae bien. O por allí, el vecino o la vecina, siempre esos prejuicios han dividido al mundo, a los hombres. Y eso no ha dejado que nosotros podamos realmente cumplir el propósito de Dios como debe ser, ¿no? Aquí ese prejuicio, esa actitud de separación entre los judíos y los gentiles estaba de alguna manera bloqueando que ese evangelio llegara a los confines de la tierra tal como el Señor lo había encargado. Y si eso hubiera
continuado, posiblemente ni tú ni yo hubiéramos escuchado el Evangelio. Eso tenía que romperse, esas barreras tenían que quitarse, ese bloque, esa separación tenía que quitarse, porque eso estaba impidiendo que el Evangelio, el mensaje llegara a los demás, ¿no? Pedro, como uno de estos principales líderes entre los apóstoles, es comisionado aquí por el Señor. Dios prepara a Pedro y de alguna forma, ¿no?, el Señor hace ver a Pedro que él tiene que aceptar, no que todos los hombres no son común, no son inmundos, sino que todos los hombres son aceptados por el Señor. Una gran verdad que aprende Pedro aquí precisamente es a no ser racista o discriminador, puesto que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que la salvación y redención no es un privilegio de unos cuantos, no es un privilegio solo de los judíos o que la obra de la redención solamente sea para la nación de Israel. Ellos pensaban que ese privilegio de relacionarse con Dios estaba supeditada solamente a ellos. Ellos se consideraban únicos, ¿no? Sino que Dios era un Dios para todos. Jesucristo era un Salvador para todos los hombres. Aunque le fue difícil aceptar esta verdad por sus prejuicios religiosos, pero pudo con la guía del Espíritu Santo, ¿no?, y la revelación divina entender y aceptar que Dios tenía la intención antes de redimir a toda la humanidad y que la nación de Israel era un instrumento para que por medio de él llegara el Mesías y a la vez se proclamara el Evangelio a toda la humanidad. Yo le pregunto esta mañana a usted, hermano, ¿en tu corazón sientes cierto rechazo, cierto desprecio por alguna persona? ¿Hay esos prejuicios en nosotros? ¿Nos sentimos un poquito mejor, más superiores o más dignos que los demás? Probablemente podemos juzgar a Pedro aquí como un racista o un discriminador. Pero yo le aseguro que si se acercara a nosotros alguna de esas personas que posiblemente yo no los puedo aceptar en mi grupo o en mi familia o en mi entorno, tal vez pusiéramos ahí un pequeño pare, ¿no? Me cuentan, ¿no?, hace tiempo conocí una persona que trabajaba en una determinada familia, ¿no? Y pues esta familia lo consideraban a esta señorita tal vez no tan digna, ¿no?, como para estar en la mesa de ellos. A ella lo mandaban a comer en el patio porque consideraban que no era realmente alguien que podía estar en la mesa. Había allí un prejuicio de sentirse, ¿no?, un poquito más superiores a la chica porque era la que le apoyaba en los deberes de la casa, ¿no? Esos y otros prejuicios, hermanos, debe erradicarse, sobre todo en nosotros ya como cristianos. No debe existir eso. En la iglesia, acá todos somos iguales. ¿O hay alguien aquí que por venir de una descendencia familiar, de repente por ser hijo de pastor, misionero, es mejor que nosotros? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Yo por predicar soy mejor que ustedes? Al contrario. Esas barreras, esos prejuicios tienen que erradicarse. Nos dividen, nos separan. Acá todos tenemos que amarnos. La unidad de la iglesia precisamente va a darse cuando nosotros no tenemos esas barreras en la mente y mucho menos en el corazón. Tenemos que a todos ver por igual, amarles por igual, sentir lo mismo, por todos, no solo por mis favoritos. El problema que muchas veces estamos arrastrando en la iglesia es que yo tengo mis favoritos, mis amigos, siempre hay rodeado de ese círculo, de ese vínculo, que son 2, 3 hermanitos, y los 80, 90 no me interesan. Me voy a comer mi buen pollo a la brasa con esos 3 y los demás que mueran de hambre. O sea, no estoy listo a compartir, a tener un corazón abierto, un corazón que realmente sea para todos.
Cristo murió por todos, no solo por los judíos. Cristo dio su vida a todos. Él entregó y pagó el pecado de todos. Y eso es el sentir que debemos tener nosotros como iglesia. Amar a todos en la misma dimensión. Nadie acá es mejor que nadie. Todos tenemos el mismo precio, el mismo valor, la misma aceptación por el Señor. Tú no eres mejor que Dios como para despreciar a los demás. Todos somos iguales. Amén. Nadie es aquí menor. Así vivas en la punta del cerro, eres igual. Así no tengas dinero y tal vez te pongas la ropa más sencilla, eres igual. Aquí nadie es superior a los demás. Tengamos los grados que tengamos los títulos que tengamos, todos somos iguales. Porque el Señor así nos ha amado y nos ha dado su amor. Por tanto, hermanos, desechemos de nuestro corazón esas actitudes racistas, discriminadoras, ¿no? Y tratemos de amar, de aceptarnos los unos a los otros. ¿Quieres bendición en tu casa? ¿Quieres bendición en la iglesia? Entonces, estemos listos a quitar, a desechar de nuestros corazones esos sentimientos, esos pensamientos, ¿no? Y realmente es terrible eso, ¿no? A veces comenzamos a subestimar a los demás. Yo le voy a decir en carne propia, he sentido muchas veces rechazo por las personas, por mi condición física. Algunas personas piensan que porque se me ha paralizado los pies, se me paralizó el cerebro, que soy inferior a los demás, que ya no pienso, que ya no razono, que de repente se me ha limitado todo, ¿no? Y realmente no es así. Por tanto, cuando yo me accidenté, porque me accidenté a los 20 y tantos años, ya ni me acuerdo, son más de 30 años que llevo en esta silla, yo nunca sabía que existía tantos impedidos físicos, porque nunca me había relacionado con ellos. Yo no nací así. Hasta que un día fui invitado a un campamento de discapacitados. Fue una de las aventuras más emocionantes de mi vida, que me llevó a romper muchos prejuicios. Yo no podía escuchar la palabra cojo porque me sentía afectado, ofendido, ¿no? Lisiado, discapacitado. Esos términos sonaban fuego en mis oídos. Hasta que fui a este evento y vi que estas personas eran maravillosas, a pesar de su limitación. Me ayudaron mucho a superar mis miedos, mis temores, mis propios prejuicios y hasta la propia negación que comenzaba a tener por mí mismo. Joni Eareckson, si ustedes conocen, es una mujer que fue también una discapacitada cuadriplégica. Es una mujer conferencista internacional, se casó así cuadriplégica, pinta con la boca. Esa mujer me ayudó a superar mi propia crisis, ¿no? Y se dedica a ayudar mucho a la gente con esas condiciones. Hermanos, creo que tenemos que entender eso, ¿no? Aceptar a los demás y tener amor por esas personas que tal vez están marginadas, tal vez sean despreciadas, tal vez sean personas que nadie los ama, ¿no? Se sienten completamente solitarios, rechazados, algunos hasta se quitan la vida por ello. Se sienten que no valen, que no sirven en este mundo. Y eso precisamente es por ese problema terrible de esos prejuicios, ¿no? Si aquí todos amáramos con esa magnitud, con ese gran amor que el Señor nos amó, posiblemente esta iglesia faltaría. Porque no estamos conscientes de eso. No nos atrevemos a romper esas barreras y tal vez nos encerramos en ese círculo. Acá nosotros, nadie más. Nadie más debe entrar al centro bíblico porque somos, algunos nos sentimos hasta dueños de algunas bancas aquí que ese es mi lugar, ¿no? Sal de ahí, no te metas. Entonces nos sentimos dueños. Y eso no es bueno, hermano. Tenemos que aceptar
tenemos que entender que este lugar es para todos, no solo para algunos. Y aquí todos ustedes son para todos, menos para el pecado. Seguimos. Hay hombres necesitados del Señor. Vamos a ver los versículos 34, ya estamos concluyendo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, y aquí está otra tremenda declaración que el Señor hace, ¿no? Es inmensa, ¿no? Que Dios no hace, fuerte, 1, 2 y 3, acepción de, amén, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Qué lindo, hermano. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Qué lindo. Dígalo conmigo. Jesucristo es Señor de todos. De ti, de mí, de todo el mundo. Él es Señor, ¿no? Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, ¿no? De toda Judea en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, dice Pedro, que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el Dios a quien Dios ha puesto, ¿no?, por juez de vivos y de muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Hermanos, qué maravillosa declaración que el Señor hace aquí. Todos los hombres como pecadores, no, esta declaración es universal. Los Romanos 3:23 menciona que todos son pecadores, todos los hombres cayeron, están en una condición terrible de pecado, y todos estos hombres necesitan de la salvación de Dios y el perdón de sus pecados. Esa es la razón por la cual realmente, ¿no?, el Señor vino a este mundo. Maravillosa declaración y promesa que el Señor hace en Juan 3:16, cuando Él dice, no, porque de tal manera amó Dios a los judíos, no dice eso, o a los peruanos, no, dice, amó Dios al mundo. Él amó al mundo, lo sigue amando y sigue clamando, sigue el Señor allí extendiendo sus brazos al mundo para que el mundo sea salvo. En septiembre tenemos una tremenda actividad donde realmente queremos, a través de los estudios bíblicos, compartir el evangelio a nuestros vecinos, familiares. Queremos comenzar a vivenciar esas experiencias maravillosas de ver cuando las almas vienen a los pies de Cristo. Es lindo. Yo disfruto mucho enseñando, discipulado a nuevos creyentes. Cuando veo lágrimas, sentimientos, veo cómo esas vidas son transformadas por el Señor, por el poder de Dios. Se sienten perdonadas, gente que ha sentido odio, que se ha sentido odiada, rechazada, sienten que en Cristo son amados. Eso es lindo. Y eso realmente todos necesitamos aquí. Amor. Y el Señor dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú amas, es porque el amor está en ti. Jamás puedo dar lo que no tengo. Imposible amar si yo realmente no tengo amor o no he sido amado. Por eso, hermanos, aquí Pedro es precisamente, ¿no?, reconoce esta gran verdad. Y él dice, hoy me he dado cuenta de una gran verdad. Hoy comprendo, entiendo
hoy puedo ver cuando él ve ahí todos los gentiles reunidos ahí, listos a escuchar a Pedro el mensaje de salvación. Y él dice, oh, qué maravilla. Hoy entiendo que Dios no rechaza a los gentiles, que Dios no rechaza a los pobres, que Dios no rechaza a los miserables, que Dios no rechaza a los de otra raza. Él no hace acepción de personas, ¿no? Sino que Él se agrada, dice, en toda nación donde los hombres realmente están sedientos de Dios, el Señor se agrada. Y más adelante, esta declaración que hace, ¿no? Puedo ver que Jesús es Señor de todos. Bien, hermanos, yo les animo en esta mañana, así como Pedro, a asimilar esta gran verdad. Trabajemos en nuestros corazones para desechar esas barreras que me alejan, que me hacen sentir cierto desprecio, cierto rechazo por los demás. Y pidámosle al Señor perdón si es que hemos sentido eso. Y pidamos a Dios amor para todos y que realmente nos dé esa capacidad de acercarnos a los demás. Mientras Pedro dice predicaba, el Espíritu Santo se derramó en ese lugar. Y con esto ya precisamente la aceptación de Pedro es completa, porque hasta cierto punto Pedro estaba predicando y ellos habían tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Pero cuando ellos evidencian y ven allí que el Espíritu también se manifiesta en los gentiles, con eso ya Pedro completó su aceptación. Dijo, oh, dice, ¿no? ¿Puede alguien impedir que estos sean bautizados? Que estos hombres sean insertados en la iglesia, que estas personas sean insertadas y precisamente unidas al pueblo de Dios. Ya no podía él rechazar. Se dio cuenta que Dios realmente amaba a todos y estaba listo para, ¿no?, salvar y redimir a todas las personas que tenían el corazón abierto. Quiero concluir con este mensaje con lo siguiente. Primero, para Dios, todos los hombres son iguales, con el mismo valor, con el mismo derecho, ¿no? Y precisamente Él quiere a todos por igual. Segundo, todos los hombres en Cristo son limpios de sus pecados y aceptos ante el Señor. Y tercero, Dios ama a todos por igual y quiere la salvación de todos los hombres. Él no es un Dios exclusivo para un determinado grupo. Él es un Dios para todos. Amén. Él es un Dios para todos. Tú eres ese mensajero, esa mensajera que tiene que llevar ese mensaje a todos, a quien sea. Hermanos, amar en esa magnitud es lo que necesitamos hacer y eso nos va a hacer también a nosotros bendecidos, dichosos, vamos a ser gozosos, precisamente cuando tenemos esa libertad, ¿no? Yo quiero invitarle a ponerse de pie para terminar orando. Vamos a hacer una pequeña práctica en esta mañana, ¿verdad? Dele un abrazote ahí al que está a su lado. A esa persona que no lo quieres, abrázale esta mañana. Dile que lo amas. Dile que para ti es especial. Perdónense allí. Vamos a orar. Oremos. A la salida siguen abrazando y le llevan a almorzar. Hasta ahí nomás dicen, ¿eh? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este bendecido pasaje de Hechos 10, donde tú nos demuestras, Padre, lo que dices en tu palabra en Efesios 2. Que tú fuiste esa cruz para traer paz, una paz en la que son derribadas esas barreras, esos prejuicios, para unir a dos naciones, a dos grupos, a dos tipos de personas, judíos gentiles, convertirlos en un solo pueblo, tu pueblo, el pueblo de Dios. Gracias porque somos parte de ese pueblo tuyo.
Gracias porque tú, Señor, nos unes en Cristo, aquí a diferentes familias, nacionalidades, tipos de carácter, nos haces un solo pueblo en Cristo. En Él somos perdonados, limpiados, Señor, de todo mal y aún de esos prejuicios. Ayúdanos, Padre, a cultivar la unidad de nuestra iglesia. Ayúdanos, Dios, a desechar esas actitudes que nos separan, que nos han mantenido distantes el uno del otro. Ayúdanos a ser un solo cuerpo, unidos, Señor, en todo sentido. Y permítanos bendecir a los demás también con ese mensaje de amor que tú nos has dado. Perdónanos por haber sentido, Señor, en algún momento en nuestro corazón desprecio por los demás, tal vez un poco de incomodidad, rechazo por su apariencia, por lo que fuera. Yo sé que todos hemos cometido este pecado, todos de alguna manera hemos sentido eso, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a aceptarnos tal cual somos. Ayúdanos a perdonarnos, a mantenernos unidos como una iglesia que expresa tu amor, que manifiesta el fruto de tu espíritu. Oramos y nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias por su atención.